Bueno, justamente, y hablando de estas cuestiones, está en línea María Eugenia Talerico. Ella es abogada experta en integridad financiera. María Eugenia, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, José Luis, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo puede ser que resulte todavía hoy, con el nivel de inteligencia cruzada fiscal que hay, que armar este tipo de estructuras resulte tan fácil? Aparentemente, por lo menos, va. Sí, bueno, a ver, son esquemas que se vienen repitiendo. No sé si te acordás en el tema de Milagros Salas Ujú, con la cooperativa de trabajo de Pibes Villero fue más o menos igual. O sea, es una ujú, metodología que se usa con fondos que bajan directamente del Ministerio de la Nación, que es Desarrollo Social, y bueno, lamentablemente la falta de integridad de estos funcionarios, yo creo que aprovechan la ocasión porque reciben obviamente una cantidad de fondos importantes para destinar a los planes y a toda esta asistencia social que se estructura en la Argentina, y bueno, esa falta de integridad hace que a la gente en definitiva le llegue mucho menos porque arman las estructuras para poder quedarse con el dinero. No es tan, hay mucho compartimento estanco, la verdad que cuando obviamente un Estado o sus instituciones funcionan bien hay mucha más articulación, cooperación, coordinación, pero no es el caso de este gobierno, ¿no? Y menos si no quieren ver, digamos, un montón de cuestiones que pasan, porque obviamente eso se organiza bien y funciona bien cuando hay controles, cuando obviamente queremos un gobierno más transparente, pero bueno, este no es el caso, entonces bueno, han creado han usado estas cooperativas, hacen contratos con personas que no podrían estar contratando porque tienen lo que llamamos intereses contrapuestos, ¿no? Estás de un lado del ujú. mostrador, estás del otro, recibiendo y repartiendo y quedándotela, digamos, ¿no? Entonces, bueno, toda una estructuraciones de contratos que no siempre están lo coordinado o lo controlado, como la gente supone o presupone cuando un Estado funciona tan mal como este, no quieren Sí. controlar, ¿no? Bueno, a ver, funciona tan mal. Daría la impresión que funciona tan bien, porque esto lleva a preguntarse cuánto de esto hay dando vueltas, ¿no? Es decir, el tercer sector aparece en la década del 90 como una idea madre positiva que decía, bueno, descarguemos del Estado su ineficiencia, su incapacidad, pongámosla en esto que se denominó tercer sector, y se empezaron a armar fundaciones y demás. Lo que ocurre es que los tipos te corrompen cuánto instrumento se cree, ¿no? Mira, es lo mismo un poco, viste, ahora que está todo el tema con las organizaciones Sí. sociales, que es como que teníamos como círculo rojo del poder. El gobierno, los empresarios, los sindicatos, ahora tenemos las organizaciones sociales, porque se pervierte como el sentido. Tan bueno era de pronto esa persona que podía, ¿no? Recibir y ver, identificar bien las necesidades que están en territorio, ¿viste? Las Ujú. necesidades de la gente, ir directamente a las familias que más los necesitaban. Después ya se organizan para currarle a la política todo lo que pueden, arman esas estructuras con los listados, viste, que llevan a la gente a la marcha, Sí, claro. muy como asustada para no perder obviamente un beneficio con el que comen, y se arman esas estructuras pervertidas que lamentablemente tienen que ver con una política que se ha desviado de los intereses de la gente y que solamente mira sus bolsillos. Yo insisto mucho con esto de la integridad, de que la gente tiene que empezar a mirar un poco esto en los funcionarios o en las personas que votan, porque vos sabés cómo viven, o sea, es muy Sí, sí. fácil mirar, bueno, más en Mar del Plata encima, el progreso que han tenido algunos, y eso no puede ser cuando uno está en la función pública, porque bueno, he tenido un paso de 4 años por la UIF, y yo te puedo asegurar que es imposible enriquecerse en la función pública. Entonces, si esto no lo empezamos a mirar en serio, la Argentina está siendo llevada a puesta por la cantidad de hechos. Hay corrupción en todo el mundo, pero la Argentina Mm. hoy, y sobre todo con este tipo de gobierno, te puedo asegurar que es extraordinario el robo, esto del desvío de los fondos públicos, de los intereses que hay que cuidar de la gente. Yo lamento que se organicen para el mal, pero hay que empezar a exigir más honestidad, ¿viste? Recuperar algunos valores que tienen que ver con la ética. No son todos iguales, no te digo que muchos que no eran fueron tentados y se transforman, pero la sociedad está más despierta, tenemos ya muchos años de democracia, Ujú. la falta de integridad, créeme que es escandalosa, y sobre todo cuando se forman gobiernos o cooptás organismos con personas que no son idóneas, porque yo digo la idoneidad, la capacitación,
hace que cuando uno se sienta en un cargo, no es fácil desviar, digamos, a ese funcionario para que haga lo que el de arriba le está pidiendo, porque tiene un prestigio, porque tiene una idoneidad, un conocimiento que hace que se pueda parar con mucha más fortaleza frente a esas exigencias, ¿no? Y acá no hay eso, no hay, hay una improvisación, una cooptación de organismos con militantes, cajas políticas que obviamente hacen que el gasto público aumente y se vaya desviando todo el sentido que tienen muchas de estas organizaciones para bien y que terminan siendo usadas para mal y para enriquecer a los funcionarios, ¿no? Sí, bien, vos venís siguiendo con mucho detalle el tema del avión iraní que está circulando con matrícula venezolana. Contanos un poquito tu lectura, tu análisis de todo este asunto. Bueno, ese es otro caso. Mirá, ayer ampliamos la denuncia por el delito de encubrimiento contra Aníbal Fernández cuando decía que era un homónimo el piloto, o el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia, de los argentinos, Rossi, diciendo que fue un vuelo de entrenamiento, porque la información que empieza a aparecer respecto del avión va a acorralar a estos funcionarios, como fue la foto de Olivo. ¿Te acordás la foto de la fiesta cuando decían no, pero no fue, sí, pero qué sé yo? O la foto de la Rosadita cuando decían que no robaba y aparece la foto de la Rosadita contando los 5 millones de dólares. Y esas fotos, bueno, la información va a acorralar la irresponsabilidad de dos ministros, para darle el cargo al secretario de la AFI, de dos ministros que tienen a cargo la seguridad de los argentinos. Haber metido este avión con estos iraníes en la Argentina es un hecho, una misión de alta peligrosidad que no pueden desconocer, no solo por la información que está empezando a ser agregada ahora, ¿no? El comunicado de la Embajada de Israel que dice este avión está vinculado con fuerzas Quds que son terroristas, estas fuerzas Quds tienen vinculación con la organización terrorista que está en la Argentina, que es Hezbollah, o el jefe de la inteligencia paraguaya que dice, ¿qué homónimo? Este tipo, es un alto mando iraní de las fuerzas Quds, un terrorista, y el FBI hoy confirmando también esta información que niegan en público y que van a tener que poner la cara, si la ponen, porque capaz que no salen a inventar que el cuento era porque eran tareas de inteligencia, cualquier cosa pueden decir a esa altura. Y los que estamos en el medio somos todos los argentinos, cuando nos vuelven a meter a personas que tienen que ver con la voladura o con los 2 atentados terroristas que Argentina tuvo. No todos los países tuvieron atentados terroristas en América Latina. Argentina fue el destino. Porque en la triple frontera tenemos, incluso que ellos no pueden desconocer con una evaluación de riesgo que está cajoneada en algún lugar del Ministerio de Justicia, en la triple frontera hay un foco de organización terrorista y organización criminal, del narcotráfico, del contrabando, del lavado de dinero, de un montón de... que son parte de este entramado que tiene que ver con el avión. Entonces no es solo un avión, es lo que nos mintieron nuestros funcionarios, lo que están metiendo acá dentro de la Argentina con un montón de circunstancias que si querés después las hablamos. Pero entonces yo digo, la crisis que tenemos los argentinos hoy con este tipo de dirigencia es muy grande, no es solo económica, es de seguridad nacional, de seguridad en nuestras calles, y 2 ministros mintiéndonos. Ocultaron que el avión es iraní. La pantalla se la dio Venezuela porque Entrasur que tiene pintado el avión en lo vimos todos en las imágenes, ¿no? Entrasur y su patente o su matrícula, como se le dice, venezolana. Es la pantalla que les prestó Maduro y lo saben. Entonces salen a decir que el piloto es homónimo, que todos los controles se hicieron. Este avión ingresó con controles muy livianos para el alerta que tenían. No es lo mismo que ingreses a un país, ¿no? Ponele, que hay un pedido o un requerimiento tuyo porque libraste un cheque sin fondo, que si asesinaste o si produjiste, la acusación es que sos el autor de una masacre en un pueblo entero. Hemos recibido con el contraste de documentos, los listados de migraciones, te diría personas que tienen estas imputaciones como si nada y lo saben. Por eso ayer hemos ampliado la denuncia por el delito de encubrimiento contra el ministro de Seguridad, con el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia y todos los funcionarios que sean responsables de meter en la Argentina
este elemento que realmente ahora están diciendo que había un objetivo humano, que es un periodista de Infobae, que estaría bajando un miembro de Hezbollah de la Triple Frontera para cumplir con esto. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Sí, bueno, yo lo de George Chaya lo subí temprano hoy en Twitter, es realmente una persona de gran valor, además expresa una voz poco frecuente, porque bueno, por supuesto pertenece, si bien él es argentino, en esto a mí me toca muy de cerca, porque la sentencia es común, pertenece a un grupo que el mundo visualiza poco, que son los cristianos libaneses, ¿no? Y que son, bueno, son socios de Israel en realidad, tienen un enemigo común que es Hezbollah, Hamas y toda esa pudredumbre que ha armado Irán en su locura de enfrentamiento por el poder en el mundo islámico, enfrentando a Arabia Saudita. Pero vos sabés que yo una lectura que hago, a lo mejor no vale de nada, pero es una hipótesis. Así como aparecen aviones volando sobre territorio sueco, sobre territorio letón, aviones rusos, y se retiran, y los expertos te dicen que lo que están haciendo es viendo dónde están las coberturas de radar y cuál es el tiempo de respuesta. Yo no sé si este avión no ha venido recorriendo el continente buscando oscuros por donde atravesar sin tener que ser detectado por los radares. Eh, porque algún tipo de inteligencia está haciendo esto. Esto no es que había 19 tipos de paseo por el continente ahí. Mira, no. Primero, además, como dentro de las circunstancias, como yo digo, el avión era un avión de carga, venía directo de México a la Argentina, sin embargo, porque esto ya se sabe, sin embargo, para en Venezuela, ahí sube gente. El problema que tenemos, vos viste el recorrido de este avión, no para en cualquier país. Tiene cerrados los cielos en Italia, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. No puede parar en cualquier lugar. Este avión en Trasur, que es un avión de carga, ya se sabe que estaba siendo utilizado para el transporte de armas. Obviamente no es un fin, más allá de que ahora podemos, se establece que aparecen en unas notas este objetivo el periodista. Son varios fines, porque las sanciones contra el gobierno de Irán son muy importantes. Irán necesita financiar a sus distintos objetivos terroristas y sus organizaciones para la revolución de la Guardia Revolucionaria iraní. Las sanciones son tantas que no solo son misiones de inteligencia que aterrizan y ven el terreno como están, asociadas con las otras organizaciones para matar a quien se les ocurra o el atentado terrorista, hacen inteligencia. No es casualidad lo de Córdoba, vamos a ver que no es casualidad si en esas 48 horas a ciegas se puede determinar algo más. Buscan partes, buscan partes para poder mantener a sus aviones, porque no, las compañías aéreas importantes ya no les venden los repuestos, no les hacen los mantenimientos, o sea, tienen muchos fines estas misiones, más allá de la inteligencia, los fines militares, porque necesitan cooperación para poder rearmarse a partir de las sanciones. Parte de ese rearmarse es dar apoyo no solo a un tema de organizaciones terroristas, sino criminales. La operatoria de Triple Frontera es narcotráfico, es mucho dinero. Se dice que entre el 30 y el 50% de la economía ilícita de Paraguay, digamos, el PBI de Paraguay es entre el 30 y el 50% de la economía ilícita. El dinero del ilícito que alimenta estas organizaciones siempre se dice que puede representar en el mundo, entre los 10 países más desarrollados del mundo, la economía ilícita. Entonces, es un entramado de crimen, de organizaciones que no están para hacer el bien, que estamos metiendo en la Argentina. Como bien decís, con un avión que tiene un derrotero, que es Rusia, Bielorrusia, todas zonas de conflicto, del lado oscuro del mundo, del lado oscuro, del lado del que este gobierno nos está alineando con Maduro, que el mismo día que entraba el avión nos está saludando desde Teherán, felicitando al presidente su discurso para defender este tipo de gobiernos. Con Nicaragua, que recibe a uno de los que tiene alertas rojas, efectivamente, en su jura frente a nuestro embajador. Esto es un nuevo pacto con Irán, porque las personas que pactaron con Irán hoy están en el gobierno. Zanini, Cristina, Parrilli, Mena, Delía. El abogado que aparece está condenado con vudú. Entonces, yo lamento, porque el nivel de entendimiento, esto no es un tema de derechas, de izquierda, estamos hablando en serio de una amenaza a la seguridad de los argentinos.
Sí, Y lo bueno, toman con esta liviandad, que yo realmente, el esfuerzo es tratar de transmitir realmente, frente al suceso que estamos, que no es político. no, bueno, a ver, a ver, el gobierno nos ha metido en algo en lo que creo que mayoritariamente los argentinos no queremos, inclusive estoy convencido que muchos de los que los votaron no quieren ni pensaron que nos iban a llevar a este lugar. Eh, Agrego a todo esto que estás diciendo, que estos regímenes oprobiosos, estamos hablando de Putin invadiendo cruelmente Ucrania y pretendiendo, hoy lo denuncia Josep Borrell en este momento en el Parlamento Europeo, someter al mundo por hambre, como ocurrió con el Homolodor sobre Ucrania en la década del 30. Estamos hablando de un régimen como el cubano que ha encarcelado de por vida a un chico de 15 años por protestar en las calles, ¿no? Es decir, Tienen un no, no, montón de no, presos. no, ¿Cómo sabes lo que pasa ahí no, adentro? no, quiero decir, de todos los que han metido preso y los que han condenado públicamente, el caso que más se cuestiona es de un chiquito de 15 años. Ninguno de todos los que salieron a protestar merecerían estar presos, Por, eso está claro. Ujú. Pero quiero decir, lo pongo como símbolo, ¿no? De la perversidad de estos sistemas. Y el tipo se presenta como garante, como una locura, además con un criterio estúpido de decir que están bloqueados. No hay bloqueo, no existe bloqueo. Es increíble realmente. Increíble. No, no, la verdad que yo dije no es político, no es político en el sentido de que no es una confrontación entre gobierno y oposición. No hay ninguna duda que es este gobierno en el que felicita a este tipo. Venezuela tiene la estampida migratoria más grande que Ucrania a esta altura. O sea, son como 6 millones de venezolanos. ¿Por qué se van? Están muertos de hambre, Ujú. no tienen trabajo, los oprimen. O sea, hay una violación de derechos humanos que ha constatado Bachelet, que no es del gobierno de las derechas. O sea, Sí, son hechos lo que suceden en sí. esos países, opositores presos, perseguidos, condenados. Entonces, estamos defendiendo y estamos alineándonos con esto. Y lamentablemente, yo digo, por esta desigualdad social tan grande que aprovechan algunos líderes, como lo que nos acaba de pasar ahora en Colombia, lo que pasó en Chile, la gente está muy enojada Mm. y en el fondo tiene estas elecciones que están reventando las democracias liberales del mundo, pero de nuestra región en particular, porque Sí. todas las mediciones se están dando mucho retroceso de la democracia en América Latina Ujú. con este tipo de liderazgos. Hay que ver lo que pasa en esos países para que el discurso que dicen ser mostrar la falsedad de ese discurso con hechos de lo que pasa en esos países. Sí, desafortunadamente las sociedades tienen que hacer su propia experiencia. Eh, Lamentablemente necesitaríamos más pensamiento empírico, pero parece que la cosa pasa por la experiencia fáctica para entender de qué se trata, ¿no? Sí, darnos la cabeza contra Sí, el paredón, sí, ¿no? sí, Lamentablemente. más. Argentina tiene una democracia que viene resistiendo dentro de todo bastante bien, más allá de las debacles económicas de todos los Ujú. gobiernos, porque ahora tenemos un Congreso muy fuerte. Ni bien, bueno, cesa mi trabajo en la UIF, me pongo a ver toda la cuestión del plan de impunidad y el desmantelamiento institucional para la impunidad de Cristina Fernández. Digo, no es solo la impunidad, tomar el Poder Judicial, permitir todas estas aberraciones, decime qué juez se iba a animar a investigar a Claro. este avión. Entonces hay una planificación estratégica porque tienen como un manual de cómo actuar que necesitan también al Poder Judicial para estas Ujú. cosas. Entonces, la degradación es muy grande. Argentina ha reaccionado porque por el Congreso no están pudiendo pasar leyes que no solo tienen que ver con el tema tributario, sino que también tienen que ver con la reforma de la Corte, con algún tema de la reforma judicial, del Ministerio Público Fiscal, todo lo que están haciendo para tratar de apoderarse del sistema judicial. Pero tenemos un Congreso que se fortaleció y eso hace que resista. Todavía tenemos un Poder Judicial que resiste, entonces tenemos una democracia que todavía no se ha logrado desmantelar al punto de toda esta región, de todos los países de la región que estamos mencionando, y vamos a ver cómo le va en octubre a Ujú. Brasil. Pero bueno, nada, estamos realmente nos están sacudiendo fuerte, así que Sí. espero que en el 2023 realmente podamos tener una conducción distinta y que lo hagan bien, ¿no? Eh,
Es un lindo tema el que tocas. Yo no creo que las cosas se hayan hecho mal. Lo que creo es que nunca se tomó la dimensión de a quién se enfrentaba. La Mm, capacidad de relato que tienen es extraordinaria. Las mismas docentes que llamaban a hacer frazadazos, hoy no hacen frazadazos en las mismas escuelas que siguen sin tener calefacción. Ni tenían calefacción en los años de Scioli, por decir algo. sí, Hay una estructura de propaganda que vos citaste que está muy extendida, está sí, muy sí, extendida y funciona no hay espectacularmente duda. bien. Es parte de lo que hay que No, entender para combatirlo, ¿no? no hay duda, no hay duda que esa militancia del discurso único, pero porque tienen fines únicos, discurso único, propaganda única, y bueno, no es del lado de la vereda en el que estoy, obviamente, porque para mí la libertad de pensamiento, la Ujú. libertad, eso hace que uno no se orqueste ni se organiza para bajar esa línea de pensamiento único con la que están adoctrinando en los colegios, o como vos decís, ahora no hay frazadazos, la crisis de gas, de calefacción que vamos a tener, o lo que sea por la falta bueno, la improvisación enorme de este gobierno, Absoluto. porque esto sí es de este gobierno, ese gasoducto debía estar listo y no está listo, entonces ahora vemos también todo lo del gasoducto se va superando con lo del avión y veremos qué más pasa, pero toda esa cuestión yo digo el error o el tema económico porque obviamente fue por un tema de expectativas, ¿no? Las expectativas de lo que podía ser el cambio finalmente y esas esperanzas enormes, la frustración fue muy grande, creo que la polarización con Cristina Fernández no fue positiva dejarlo en el Congreso a Cristina Fernández de Kirchner, la contundencia que se necesitaba para sacarla de juego la política es más importante porque lo que significa el kirchnerismo en la vida política argentina es muy complicado y en esos aspectos por ahí es en los que yo digo que se Sí, cometieron sí. algunos errores, no podíamos dejar el Ministerio Público Fiscal sin procurador general, el juez electoral de la provincia de Buenos Aires es una terna que estaba desde el año 2016 para avanzar en la designación, entonces yo creo que obviamente la cantidad de problemas eran muy grandes, el diagnóstico que no se reveló a la gente para no asustarla y demás, debía ser revelado en todo su esplendor Sí, para sí. poder acelerar muchas de las cosas que debían ser hechas, pero bueno, veníamos de muchos años de otro gobierno, con organismos muy cooptados, todo, una cuestión Una social muy estructura complicada, muy difícil. y, y entonces no es fácil a veces, y bueno, eso se pagó muy caro, creo, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, pero insisto en esto, faltó capacidad empírica de comprensión y lo fáctico está haciendo su trabajo. Es doloroso lo que nos toca. Te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. ¿Eh? Que tengas un lindo día, María Eugenia. A ustedes que tengan muy buenos días. Bueno, María Eugenia Talerico, abogada experta en integridad financiera, ex integrante de la UFI.